El famoso pan de plátano que a todo el mundo le encanta. Comienza añadiendo 200 gramos de mantequilla en una cazuela honda y la llevas a derretir. Si no tienes mantequilla o no te gusta utilizar, podrías sustituirla por 150 mililitros de aceite de girasol o aceite suave de oliva. Añade 120 gramos de azúcar blanco. Si lo prefieres, puedes añadir edulcorante en vez de azúcar blanco, unos 80 gramos o un poco de miel, o no añadir nada de azúcar ya que los plátanos contienen bastante. Una vez que esté en estado líquido y el azúcar ya se haya disuelto, retiramos del fuego y lo pasamos a otro recipiente donde lo dejamos atemperar un poco. Ahora vamos a tamizar la harina y polvo de hornear. La cantidad de harina que utilizo es de 260 gramos y una cucharadita de polvo de hornear. Si quieres conseguir un pan de plátano sin gluten, puedes sustituir la harina de trigo por harina de arroz, la misma cantidad, 260 gramos. Pela y tritura 3 plátanos. Te recuerdo que cuanto más maduros estén los plátanos, más dulce quedará la receta. Rompe 4 huevos en un bol mediano. Pueden ser huevos clásicos o huevos blancos o azules. El resultado será el mismo, un bizcocho exquisito. Yo utilizo 4 huevos de gallina araucana o mapuche para elaborar esta receta. Bátelos bien con un tenedor y los apartas por ahora. Bate los huevos con una batidora de mano o puedes utilizar unas varillas manuales. Bate un poco la mantequilla y a continuación añade los huevos. Sigue batiendo hasta integrar. Añade el plátano triturado, las nueces cortadas en trozos grandes y una cucharadita de esencia de vainilla. Mezcla con una espátula hasta integrar. Ahora le añades la harina previamente tamizada de poco a poco en 2 o 3 veces y mezclas con una espátula para que no se formen grumos. Prepara con papel de horno un molde rectangular. Si no tienes uno rectangular, también podrías utilizar uno redondo pequeño. Pasa la masa al molde, dale unos golpes dejándolo caer por su propio peso para romper las posibles burbujas de aire del interior. Llévalo al horno previamente calentado a 150 grados Celsius por 45 minutos. Ya tenemos nuestro delicioso pan de plátano listo.
Ahora vamos a desmoldarlo con cuidado para que no se rompa y a decorarlo. También te recuerdo que en mi canal principal puedes encontrar infinidad de cremas con las que podrás rellenar o decorar este bizcocho. Quédate hasta el final del vídeo y te enseñaré un par de opciones que podrán complementar perfectamente este bizcocho. A mí me gusta prepararlo con un glaseado de azúcar y trozos de plátano frito. Para el glaseado de azúcar, añade 2 o 3 cucharadas soperas de azúcar en polvo, una cucharadita de agua y mezcla hasta integrar. Después con una cuchara lo repartimos encima del bizcocho y lo llevamos a la nevera para que el glaseado se quede duro. Encima del glaseado puedes ponerle plátanos fritos, plátanos secos deshidratados, trocitos de nueces o lo que más te guste a ti. Sin embargo, es importante destacar que en mi canal principal tengo más de 40 cremas disponibles para que puedas explorar y probar. No dudes en echar un vistazo. Te presento dos opciones de cremas que podrían complementar perfectamente este pan de plátano y que encontrarás en mi canal principal: la crema de nueces y la crema de cacao. Además, en la pantalla podrás ver los vídeos correspondientes a estas cremas junto con una lista de otras opciones. Aquí te paso lista de cremas para tartas, aquí una deliciosa crema de nueces para rellenar pasteles, una crema de cacao con mantequilla para rellenar tartas y una rica crema de caramelo y mantequilla. Muchas gracias y hasta pronto.